Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos de la NOM 073, que es la de estabilidad de fármacos y medicamentos. Esta norma es muy importante debido a que si no la seguimos, no podemos asegurar que los medicamentos, cuando lleguen a un establecimiento o a las manos del consumidor, cumpla con las características adecuadas. Para ello comenzaremos con que esta norma fue publicada por última vez el 20 de octubre del 2005 y cuyo contenido y objetivos son tiene unos objetivos, tiene un campo de aplicación, nos habla acerca de si el medicamento que vamos a probar o el fármaco es nuevo o ya es conocido y algunas consideraciones generales. Como objetivo, la NOM 073 tiene proporcionar evidencia documentada de cómo la calidad de un producto o un fármaco o medicamento varía con el tiempo bajo la influencia de factores ambientales como son la temperatura, la humedad, la luz, y esos estudios permiten establecer lo que son condiciones de almacenamiento, las de un reanálisis y la vida útil del mismo. Para entonces, la NOM 073, su campo de aplicación es de observancia obligatoria en el territorio nacional y aplica para fábricas de lo que son ya medicamentos y materias primas para la elaboración de los mismos. Dentro de las definiciones que nos marca la NOM 073 tenemos la del envase primario. El envase primario va a ser aquel que esté en contacto directo con el medicamento. Y nosotros también tenemos lo que es el envase secundario, que va a ser el que ya tenga como como finalidad proteger lo que es el medicamento. Debe haber unas especificaciones de estabilidad en donde yo defina bajo qué características, por ejemplo, la valoración del principio activo debe estar para que yo asegure que ese medicamento es estable. Es decir, si la concentración del medicamento llega a ser de 90 a 110, si baja más de un 5% o si mi primer valor es de 100% y llega a menos de 95, yo establecería que no es adecuado ese estudio de estabilidad y que tengo que hacer investigaciones del por qué se ha ido modificando. También las especificaciones para la liberación de ese producto, es decir, bajo qué características yo voy a decir mi producto es adecuado, si la dureza bajó, por ejemplo, si estamos hablando de tabletas, o si es que el pH a lo mejor se modificó de una solución, necesito establecer por escrito cada una de esas características que al final me dirán si es adecuado o no ese estudio de estabilidad. Dentro de los estudios de estabilidad vamos a tener los que son estudios de estabilidad acelerada, en la cual va a ser a 3 o 6 meses, dependiendo como yo lo establezca dentro de mi empresa, o también tenemos estudios de estabilidad a largo plazo, en donde esos a fuerzas la COFEPRIS me exige para verificar el periodo de caducidad. Debo de tener también un programa anual de estabilidad debido a que es necesario establecer qué productos tengo dentro de estabilidad, bajo qué condiciones, a qué temperatura, si lleva temperatura y humedad relativa. Para eso yo requiero tener un programa anual de la misma. También dentro de las definiciones nos mencionan que si tenemos fármacos conocidos, como lo sería, no sé, el paracetamol que todo el mundo conocemos, o si estamos hablando de un fármaco nuevo, por ejemplo, algún medicamento para el cáncer que apenas está saliendo en el desarrollo, tenemos ese tipo de definición de qué vamos a hacer en cada ocasión con respecto a lo que es la estabilidad. También si hacemos modificaciones mayor, menor o moderadas dentro de lo que es mi proceso de fabricación, yo necesito someter, de acuerdo a lo que establece la farmacopea, nuevamente mi producto a estabilidad. Para ello también requiero tener un protocolo de estabilidad en donde defina bajo qué características voy a hacer ese estudio y también cada cuándo voy a hacer los análisis, qué tipo de análisis voy a hacer, cosas que también me establece lo que es la NOM 073. Y tenemos, por ejemplo, que para una estabilidad acelerada, las condiciones de almacenamiento que yo debo de tener son 40 grados más menos 2 grados centígrados con 75% de humedad relativa durante un periodo de 6 meses y los análisis los tengo que hacer inicial o en tiempo cero a los 3 meses y a los 6 meses. Si tengo una estabilidad a condición intermedia,
Entonces mis condiciones de almacenamiento serán de 30 grados más menos 2 grados centígrados con un 65% de humedad relativa más menos 5%. Y es igual el periodo a 6 meses y los periodos son el inicial a 3 meses y 6 meses. Si tengo una estabilidad a largo plazo, entonces puedo tener dos opciones: ponerlo a 25 grados con 60% de humedad relativa o a 30 grados con 65% de humedad relativa. Vemos que la variación de humedad es la misma cantidad en grados centígrados de lo que fue la temperatura. Y esto se tiene que hacer a un periodo mínimo de 12 meses y lo tengo que someter a un tiempo cero, a 3, a 6, a 9 y 12 meses, es decir, cada 3 meses tendría que estar realizando el análisis cuando estoy hablando de una estabilidad a largo plazo. Dentro de la NOM 073 se considera cambio significativo a cualquier no cumplimiento de especificaciones de estabilidad. ¿Qué significa esto? Que si yo dentro del pH de una solución la necesitaba a 7.5 y me está dando de 6.4, obviamente mi pH disminuyó demasiado y esa condición ya no es la adecuada para que mi producto se conserve. Por eso es que yo en ese caso estoy diciendo que hay un cambio significativo dentro de esa especificación. La estabilidad, por otro lado, la estabilidad a largo plazo para un fármaco con un periodo de reanálisis de al menos 12 meses debe continuar con una frecuencia de análisis de cada 3 meses el primer año y cada 6 meses el segundo y anualmente después del periodo de reanálisis propuesto. Entonces, cuando yo ya sometí a COFEPRIS mi documentación y ya me dijeron que sí tengo 24 meses de fecha de caducidad, lo que yo voy a hacer es, si ya voy en 12 meses de análisis, ahora me iré a 1 año y medio, a 2 años y tengo que llegar incluso hasta 5 años. Después de los 2 años obviamente lo haría de manera anual ese análisis. Con respecto a un fármaco conocido, la NOM 073 me indica que cuando voy a hacer una estabilidad acelerada, mis condiciones de humedad y de temperatura van a ser 40 grados centígrados de temperatura con 75% de humedad relativa y por un periodo mínimo de 3 meses. Es decir, si mi fármaco es conocido, yo a los 3 meses puedo entonces ya someter esas pruebas de estabilidad ante COFEPRIS para verificar y me den ellos una fecha de caducidad tentativa de 24 meses. Y la frecuencia de análisis va a ser inicial o tiempo cero, a 1 mes y a 3 meses. En ocasiones se requiere que a 2 meses también se haga un análisis, aunque no se tenga que reportar, precisamente para verificar si no ocurrió algo entre el primer mes y el tercero. Esto es como para beneficiarme yo como el fabricante del medicamento, debido a que si a los 3 meses mi estabilidad se modificó demasiado, yo no voy a saber en qué momento ocurrió eso. Por eso es como protección para mí el hacer un estudio a los 2 meses, aunque la norma no me lo solicite. Cuando estamos hablando de estabilidad a condición media, tenemos que la temperatura que vamos a estar utilizando es de 30 grados centígrados más menos 2, con 65% de humedad relativa, nada más que aquí ya va a ser un periodo de 6 meses. Y los análisis se van a hacer a 0, 3 y 6 meses y conviene, lo mismo que para la estabilidad acelerada, hacer análisis intermedios en el mes, tal vez en el mes 4 o en el mes 2, para verificar si no ha habido algún cambio dentro de lo que es mi producto. Dentro de la estabilidad a largo plazo, tenemos que las condiciones van a ser 25 grados más menos 2 grados centígrados y con 60% de humedad relativa o de 30 grados con 65% de humedad relativa. Tenemos que puede ser a 6 meses o a 12 meses y que si va a ser a 6 meses voy a evaluar a 0, 3 y 6 meses y que si va a ser a 12 necesito evaluar cada 3 meses mi producto para verificar si hay algún cambio dentro de los parámetros o si hubo algún problema con la estabilidad del mismo. Cuando hablamos de un medicamento nuevo, la NOM 073 me indica que para la estabilidad acelerada necesito
las condiciones de 40 grados centígrados con 75% de humedad relativa, pero solamente hasta los 6 meses puedo reportarlo. Y si estamos hablando de una estabilidad a condición intermedia, va a ser a 30 grados centígrados con 65% de humedad y también solo hasta los 6 meses puedo yo enviar a COFEPRIS mis documentos. Si estoy hablando de una estabilidad a largo plazo, entonces hablamos que pueden ser condiciones de 25 grados centígrados y 60% de humedad relativa o 30 grados centígrados y 65% de humedad relativa. Y aquí el estudio tiene que ser hasta 12 meses y va igual cada 3 meses haciendo los análisis, aunque nuevamente repito, la recomendación es que se hagan análisis en el mes quinto, por ejemplo, en el mes 10 para verificar si hay alguna modificación y no esperar hasta el mes 9 o hasta el mes 12 para decir mi estabilidad tengo que rechazarla porque no fue la adecuada. Estamos hablando de que se consideran cambios significativos durante la estabilidad acelerada si ocurre lo siguiente. Si hay un 5% de variación de la potencia inicial o bien si no hay alguno de los criterios que estoy evaluando no cumplen con lo que yo establecí dentro del protocolo. Y también cualquier producto de degradación que exceda su límite de especificación, si llega a aparecer, yo tendría que rechazar ese producto y decir que en realidad no es estable y tendría que ir a la parte de tal vez una reformulación o identificar en dónde estuvo el problema, por qué mi estabilidad de ese medicamento no está siendo la adecuada. También cuando se excedan los límites de pH, si es que es el caso, como por ejemplo para las soluciones, y cuando se excedan los límites en la especificación de disolución para lo que son 12 unidades de dosificación. Es decir, si mi disolución ya no está pasando porque a lo mejor la dureza de la tableta durante la estabilidad está siendo modificada, a lo mejor se está volviendo más dura mi tableta, no va a permitir esa disolución de mi producto y es cuando yo tengo que detener el estudio de estabilidad para investigar qué está ocurriendo. Dentro de las consideraciones generales que nos marca la norma 073, nos indica que la estabilidad a largo plazo de los lotes que se sometieron o lotes piloto, que son con los que yo hago el registro del medicamento, debo continuarlos hasta el periodo que me dé la COFEPRIS. Es decir, si me dieron 24 meses de caducidad, yo tengo que seguir de esos lotes piloto su estudio de estabilidad hasta 24 meses o más. Generalmente se recomienda que se haga hasta 5 años para ver la factibilidad de que nos puedan dar un poco más de periodo de caducidad. En ocasiones, COFEPRIS acepta que esos estudios fueron adecuados, pero si no nos vamos a una estabilidad a largo plazo, en donde ya son con lotes de fabricación, y esos lotes ya me permiten saber si realmente ese producto es adecuado o no para darle un periodo mayor de estabilidad. Si los lotes que se sometieron al registro fueron lotes piloto, entonces tengo que elaborar primero 3 lotes de prueba y esos 3 lotes les tengo que estar haciendo el estudio de estabilidad, en este caso a largo plazo. A largo plazo va a ser que por lo menos haga un análisis a los 3 meses, a los 6, a los 9, a los 12 y posteriormente cada 6 meses. Y esto es máximo hasta 5 años. Un año después de que se fabricaron los 3 primeros lotes de producción, se debe implementar un programa anual, es decir, de estabilidades, es decir, tengo que cada lote que salga lo tengo que someter a estabilidad por lo menos de manera anual, hacer ese análisis para verificar que mi producto sigue siendo estable como cuando yo sometí los lotes piloto a prueba. Para medicamentos de importación, la NOM 073 nos marca que el periodo de caducidad tentativo debe ser confirmado aquí en México y que al final de cuentas yo pueda decir que sí ese periodo de caducidad es adecuado y que puedo con toda certeza decir que ese producto, aunque venga de importación, es adecuado para el tiempo que se estableció, que en este caso son generalmente 24 meses. Los datos que se obtienen de los estudios de estabilidad y de los estudios a largo plazo, de los primeros lotes de producción o del programa anual,
pueden ser utilizados para solicitar la modificación de la vida útil del medicamento. Es decir, si yo estoy diciendo que mi periodo de caducidad es de 24 meses, puedo con estos estudios de estabilidad alargarlo tal vez hasta 5 años. En ocasiones tiene que evaluarlo muy bien COFEPRIS y puede que sí sea factible que me dé la prórroga de periodo de caducidad de 2 hasta 5 años. Cuando cambiemos el método analítico con el cual estamos llevando a cabo los estudios de estabilidad, también debo demostrar que los métodos son equivalentes mediante el proceso de validación. Es decir, adicionalmente de que me exige la norma que los métodos de análisis de mi producto estén validados, necesito, una vez que voy a hacer métodos equivalentes, verificar que realmente son equivalentes a través del proceso de validación. Todos los análisis que se llevan a cabo durante el estudio de estabilidad deben hacerse por duplicado y reportarse con métodos indicativos de estabilidad. ¿Cuándo nosotros vamos a tener un método indicativo de estabilidad? Cuando hayamos hecho la validación del mismo y verificado que vamos a cuantificar solamente el principio activo que estamos queriendo analizar, que los productos de degradación o cualquier otro excipiente de la formulación no va a estar afectando esa cuantificación y que los productos de degradación voy a poderlos cuantificar en el momento que yo lo requiera. Cuando estoy hablando de medicamentos con fármacos nuevos, durante los estudios clínicos de fase 1, 2 y 3, el fabricante debe demostrar la estabilidad del material clínico hasta el tiempo máximo de duración del estudio. Aquí estaríamos hablando de un estudio de estabilidad para lo que son los fármacos como tal y no para un medicamento ya como producto terminado. Ahora pasando a lo que nos establece la NOM 073, que debe contener un protocolo de estabilidad, nos dice que necesariamente debemos colocar lo que es el nombre del medicamento, su forma farmacéutica, la presentación, si son tabletas, la cantidad, si son 20 tabletas por caja o por frasco, y la concentración que tienen las tabletas con el principio activo. En el caso de medicamentos, el fabricante y grado técnico de los fármacos y aditivos y el tipo y tamaño y número de lotes. Aquí voy a especificar si son lotes lotes piloto o si ya son lotes de producción. Descripción del sistema contenedor cierre, es decir, qué tipo de envase tengo con el que voy a guardar yo lo que es mi medicamento y bajo qué características voy a hacer el estudio. Si estoy hablando de una estabilidad acelerada, si estoy hablando de una estabilidad a largo plazo o bajo qué características voy a llevar a cabo el estudio. También debo anotar dentro del protocolo lo que son cada cuándo voy a hacer los muestreos, es decir, cuándo voy a ir a sacar de las estufas de estabilidad mis muestras y cuándo voy a hacer los análisis, qué parámetros voy a estar midiendo y qué especificaciones tengo de estabilidad para esos productos. También tengo que poner la referencia de los métodos analíticos y su validación si es que procede o si es un método farmacopeico, entonces también anotarlo. Debo de poner dentro de esa documentación lo que es el nombre y firma del responsable sanitario, un informe sobre cómo se llevó a cabo el estudio de estabilidad y ese informe debe contener por lo menos el nombre del fabricante del fármaco o medicamento, su número, tamaño y lotes y fecha de fabricación, la descripción del sistema contenedor cierre, los datos analíticos tabulados por condición de almacenamiento, es decir, bajo qué características lo almacené y así es como lo voy a estar reportando, los cromatogramas que se generaron durante el estudio y las conclusiones del mismo, así como una propuesta del periodo de caducidad, y todo esto debe estar firmado por el responsable sanitario. También necesitamos verificar que la NOM 073 va a ser como nuestra guía para poder llevar a cabo lo que son estudios de estabilidad y que debemos de seguir al pie de la letra esto si queremos al final obtener un producto que cumpla con las características de estabilidad y calidad deseadas. Recordemos que es muy importante que el producto que nosotros vamos a sacar al mercado tenga la calidad necesaria porque con ello estamos asegurando que no habrá
efectos adversos que se adjudiquen al medicamento. Puede que los haya, pero no por parte de la fabricación del mismo, sino por cuestiones de lo que sería a lo mejor el contacto ya directo con el paciente y no tanto porque no se tuvo cuidado a la hora de estar estableciendo las características de estabilidad del mismo. Finalmente, estamos ya para dar conclusiones al respecto de la importancia de esta norma, donde nosotros estamos viendo que si no llevamos a cabo una estabilidad de manera adecuada y si no lo hacemos con métodos validados y que sean indicativos de estabilidad, no nos va a permitir conocer si nuestro producto no es adecuado o la metodología fue la que no fue la mejor. Por eso es necesario seguir lo que es esta norma 073, que nos está indicando qué condiciones o bajo qué condiciones debo colocar mis medicamentos para asegurar que cuando yo lo lleve a Sonora, que es un lugar muy caliente, tenga la oportunidad mi medicamento de conservar sus características. Les recuerdo también que la NOM 073 es parte de lo que la NOM 059 solicita, que se lleven a cabo estudios de estabilidad y que finalmente, conjugando 059 con 073, los medicamentos que salgan al mercado, nosotros estaremos conscientes de que estamos vendiendo productos adecuados, que el consumidor no va a tener mayor problema con ese producto y que va a ser el efecto terapéutico que requerimos. Muchas gracias por su atención y nuevamente el agradecimiento a la Universidad La Salle.